El doctor Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales, docentes, ha escrito libros, es un placer recibirlo. ¿Cómo le va? Buen día y gracias por la invitación. Y rosarino, además. Así es, así es. Lo que pasa es que va y viene a Buenos Estoy Aires. como valija de loco. Como valija de loco. Voy y vengo a Buenos Aires toda la semana como valija de loco, sí. Bueno, tiene un pergamino, yo para no leer, pero muy impresionante. La idea era poder charlar un poco sobre el rumbo de la Argentina y, si se quiere, tal vez a partir de una evaluación de cómo ve usted hoy a nuestro país. Mira, yo lo veo como un barco a la deriva, ¿no? La Argentina es una especie de barco a la deriva en medio de una tormenta sin timonel, ¿no? Sin timonel. Es un barco a la deriva porque realmente quien conduce el barco, quien está al frente del barco, no tiene ni idea qué hacer, ¿no? No tiene ni idea qué hacer. Y finalmente, como no tienen idea qué hacer, entregan el gobierno del barco a un capitán extranjero para ver si el capitán extranjero lo lleva a buen puerto. Pero el capitán extranjero lo va a llevar siempre al puerto donde él quiere, que no necesariamente es el puerto que a nosotros nos interesa ir. El puerto nuestro es un puerto distinto, es el puerto, se entiende, de una Argentina que se reconstruya, ¿no es cierto?, económicamente, que se reconstruya socialmente y que se reconstruya incluso moralmente. La Argentina tiene una crisis, ¿no es cierto?, arrastra una crisis de dimensiones fabulosas, pero no solo una crisis económica. El otro día me preguntaba un balance de los años de democracia. Si uno pone, independientemente de todos los gobiernos, hace como una suma y ve el resultado final, al día de hoy. Al día de hoy nosotros tenemos que la democracia fue un éxito desde el punto de vista de los derechos humanos, pero desde el punto de vista económico hay que ser sincero. Si uno lo ve al día de hoy, suma y resta a hoy, es un fracaso. Desde el punto de vista social es un fracaso. Desde el punto de vista de la moral de la población es un fracaso. Desde el punto de vista de la educación es un fracaso. Si vos teníamos en el año 74, 75, antes del nefasto golpe 76, 2% de pobres. Hoy tenemos 30% de pobres en aumento. Teníamos un país que era un país industrializado. Hoy tenemos un país desindustrializado y cuando intentó industrializarse ni siquiera llegó a los índices del 74, reconstruyó una pequeña industria liviana y no puso nada más, no se hizo una acería nueva, una fábrica de aluminio, una petroquímica. Y si vos lo decís, bueno, desde el punto de vista de la educación, y desde el punto de vista de la educación, en la Argentina en la década del 70 tenías una escuela primaria donde una persona pobre podía ir, recibir una educación de primera calidad. Después iba a la escuela secundaria pública también y podía hacer la universidad con un excelente nivel y un poquito de esfuerzo. Y hoy la verdad que aún en los barrios más humildes, quien tiene un poquito de dinero lo manda a una escuela privada, porque la educación pública, desgraciadamente, por miles de factores, es un desastre. Sin ofender a nadie, no tienen la culpa los docentes, pero los 30 años, si uno lo ve en bloque, han sido 30 años de fracaso económico, fracaso social, fracaso en la educación, en todos puntos de vista. Entonces este es un barco que va a la deriva en medio del océano, ¿no es cierto? Y bueno, si un barco va a la deriva y lo agarra una tormenta, la primera tormenta que tiene, el barco se hunde, ¿no? Usted decía además, convocamos un capitán extranjero que no necesariamente nos va a dar las recetas que nos convengan. Y ahí me parece interesante ver cómo otros países desarrollados o liberales, para llamarlo de alguna manera, sí, entre comillas, son muy protectores de su industria y de su desarrollo. Ahora, a nosotros nos dicen otra cosa. Claro, todos los países que han crecido en el mundo, todos los países que se han desarrollado, no hay ningún ejemplo, lo hicieron a partir de proteger su propia industria. Y lo que yo denomino lo hicieron a partir de una... Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur. El caso que más le llama la atención a los argentinos, ¿por qué el Canadá se desarrolló y Australia se desarrollaron y nosotros no? Porque en 1880, ¿no es cierto?, hubo un señor que se llamó John MacDonald en Canadá que decidió aplicar lo que él llamaba una política nacional, una national policy, que consistía en crear una industria en Canadá a partir de las exportaciones agrícolas, ahorrar esa plata para invertirla en industria, aún siendo un dominio británico. Le causó innumerable cantidad de problemas esto, pero él lo logró. Y Australia hizo lo mismo. Y nosotros cada vez que hemos recibido algo de dinero a partir de las exportaciones, en vez de fomentar la industrialización, lo hemos fomentado. O el lujo suntuario en la década del 80, en la época de Roca, Figueroa Alcorta. Hicimos la ciudad más linda del mundo, pero no construimos un país.
teníamos el Teatro Colón, el hipódromo de San Isidro, que era más grande que el hipódromo de París, y la ópera el Colón, que era más grande que la ópera de París, pero no construimos un país, porque lo gastamos suntuariamente. Todos los países que se han desarrollado lo han hecho a partir de negar el mito del libre comercio. El libre comercio es un mito, pero los argentinos, la clase política y los economistas, porque no estudian historia de la economía, estudian ideología, creen en el mito del libre comercio. Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista. 100 años fue proteccionista. Cuando llegó y el proteccionismo ya no le sirvió más, entonces llegó a 1945, ahora dice soy librecambista y predico el libre cambio en el mundo, que nadie ponga barrera proteccionista. Sí, claro, bueno, pero ellos arancelan cualquier producto extranjero, digamos, uno lo puede comprar, pero lo paga mucho más que el producto americano. Pero claro, y defienden su agricultura y sus limones, por eso le cuesta tanto a la Argentina hasta venderle limones. Y nosotros creemos ese mito, es decir, nos venden un buzón, un tranvía, y lo compramos, y así lo compran todos los gobiernos. Ahora, ¿lo compramos o se hacen negocios en la política, sin importar el bienestar de la sociedad? Bueno, están las dos cosas, porque digamos que el 80% de la clase política argentina son gente de muy buena intención, ¿no es cierto?, que no saben lo que hacen. Y después hay un porcentaje de muy mala intención que sabe perfectamente lo que hace. Cualquiera de las dos alternativas es tremenda. Y las dos alternativas nos conducen siempre al fracaso. ¿No hay formación en el político? Hoy digo, y le tomo un periodo, si se quiere, sí, desde el 83, desde la democracia a hoy. Los políticos que nos han gobernado han o tienen la formación que debe tener un político para gobernar un país, pensando además en políticas de Estado y cómo empezar a caminar esto, ¿no? Con industrialización, con protección, con trabajo real, genuino, bueno, con mejora en la moral. Si uno da un juicio absoluto, siempre puede cometer un error, una injusticia, porque alguno hay que por ahí está formado o intenta formarse, ¿no es cierto? Algún diputado, algún senador. Pero si uno tiene que dar una respuesta en bloque, tenemos que decir que a los políticos argentinos les aburre leer un libro. A los políticos argentinos les gusta durante toda su vida andar en lancha y después se acuerda que puede hacer política, pero no tuvo formación para hacer política. Otro era presidente de un club y nunca se había preparado en su vida para la política porque no estaba dentro de su imaginario. Cuando tenía 20 años, 30 años, su imaginario era ser playboy, otro ser corredor de lancha, otro ser cantante, otro ser corredor de automóvil. Entonces, en su imaginario no estaba la política, no estaba ser presidente. Por lo tanto, esa persona no se prepara para eso. Porque prepararse para eso, ¿qué implica? Implica una formación filosófica, histórica, implica reflexión. Y después está el otro que hace política, que llega a la presidencia, porque fue concejal, después intendente, pero ¿qué pasa? Se preocupó de la política, pero en sentido táctico. Es decir, él tiene que luchar todo el tiempo para ser concejal, después para ser intendente, y pensar en términos de largo plazo, en formación, todo eso le molesta objetivamente, porque le entorpece el hecho de llegar política. La carrera, donde es una carrera mezquina, donde hay que pisarle la cabeza al otro. Entonces uno le habla de estrategia, geopolítica, historia, y el tipo dice, no, esto me aburre. ¿Para qué me sirve eso? Yo tengo que ser concejal ahora y ganarle a otro la interna y robarle 3 votos. Y si entonces después llega la intendencia, uno dice, mira, vamos a hacer tal cosa. Pero eso, ¿quién lo va a inaugurar? Y no sé, se ve para dentro de 20 años. Y no, dentro de 20 años hay otro y yo no estoy más, dice. No me sirve. Vamos a hacer cosas que la gente lo vea allá, pero eso no es nada estratégico. Y entonces con esa mentalidad se llega a ser presidente. ¿Y qué es? En el mejor de los casos un gran táctico, pero no tiene visión de futuro, no sabe el mundo que viene dentro de 30 años. Y si no sabe el mundo que viene dentro de 30 años, ¿cómo se va a preparar? Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira, porque la gente dice, ¿qué es la estrategia? Bueno, la estrategia, o el estratega, es decir, un gran presidente, que es estratega, que es un conductor, que es un estadista, es aquel tipo que se adelanta en el tiempo. Es decir, es como si yo te digo, mira, dentro de 30 años va a llover en la provincia de Santa Fe todos los días. Si sabemos eso, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos, es decir, hacer canales para que el agua se vaya, es decir, prepararnos para lo que van a ser grandísimas inundaciones. Entonces, cuando llegan las inundaciones, nosotros
nos afecta mucho, pero estamos muy preparados, ¿está? Ahora, si sabemos que dentro de 30 años va a ser sequía, va a haber una sequía prolongada de 10 años, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ver cómo podemos sacar agua del río Paraná para llevarla, se entiende, a las tierras santafesinas, cómo derivamos río de un lado a otro. Entonces, pero eso, claro, implica saber qué es lo que va a venir, prepararse, y ese prepararse implica empezar a hacer obras ahora, para mañana, para dentro de 30 años. ¿Y qué pasa? El tipo no quiere hacer eso, porque dice, esas obras son para dentro de 30 años, y yo no las voy a inaugurar, yo no las voy a ver, y a mí no me van a votar por eso. Y entonces viene la tormenta, se inunda la provincia, y nosotros estamos todos ahogados, o viene la sequía, y estamos todos muertos porque no tenemos agua. Eso es un estadista, el tipo que dice, miren, dentro de 30 años va a pasar esto, hay que trabajar para esto. Y en la vida del ser humano es lo mismo. Si vos no estás estudiando, si vos no estás en primer año en la universidad y no entendés que tenés que prepararte para cuando seas abogado, ante 5 años estudiar todos los días, cuando te recibiste más o menos estudiando poco, sos un mal abogado, no te preparaste. ¿Hay estadistas hoy que tengan posibilidades reales de ascender en la política? Porque, digo, la cuestión también es otra, ¿quiénes llegan? Bueno, quizás, yo quiero ser siempre optimista, quizás haya muchos y yo no los conozco y están ahí, y uno y comete el error de que porque no los conoce cree que no hay. Yo tengo la esperanza de que en algún lugar haya gente pensando así en estos términos y que uno no los conozca. Y espero que sea así. Bueno, dirás, vos sos muy optimista. Bueno, hay que ser optimista también en ese sentido, hay que darle una oportunidad porque uno no puede hacer un juicio, uno no sabe todo. Entonces por ahí hay un grupo de gente con una gran formación que en un momento determinado aparece en la historia, ¿no?